Bienvenido a este espacio del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, donde seguimos avanzando en la temática sobre violencia laboral. En esta oportunidad contamos con la presencia de Josefina Artileño. Ella es especialista en bienestar ocupacional, psicóloga, magíster en salud mental, con diplomaturas en riesgos psicosociales, evaluación neurolingüística y atención primaria de la salud. Ha sido coordinadora del programa de prevención de riesgos a nivel nacional. Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo identificar las violencias laborales que no son explícitas? Bueno, es una pregunta importante porque en realidad dentro de lo que es el Poder Judicial, una de las violencias que más se sienten, se padecen, se sufren, es lo que nosotros denominamos hostigamiento y que muchas veces se usa como sinónimo, que no es igual, pero está en la misma sintonía, de lo que es la violencia psicológica. En ese caso es importante darle relevancia porque es una violencia, es un tipo de violencia, es una forma de abuso de poder que se va dando de manera gradual, el resto casi que no se da cuenta, ¿no? Son pequeños traumatismos, ¿no? Microtraumatismos que se van dando a lo largo de la jornada de trabajo y que se van sosteniendo en el tiempo. Por ejemplo, hay condiciones para que esto suceda, no es que pasa en cualquier lado, sino que la organización del trabajo tiene que tener ciertas características para que esto suceda, este tipo de violencia o lo que mencionamos como hostigamiento laboral. Son pequeños traumatismos que, por ejemplo, un día no encontré los materiales de trabajo, un día me dejaron afuera de una reunión, un día no me dieron la información que necesitaba para terminar con mi actividad, un día me pidieron tareas por fuera de mi horario y me tuve que empezar a quedar. Son pequeños traumatismos que la víctima enseguida reconoce que algo distinto hay en ese vínculo con el otro, que en general es alguien superior. Porque nosotros vemos las estadísticas, si bien la violencia se puede dar de manera descendente, de manera ascendente, de manera horizontal, o sea, a nivel grupal, si los datos algo nos dicen. Entonces, si nosotros observamos datos nacionales y datos internacionales, la mayoría de las veces la violencia es de arriba hacia abajo. Son repetitivos en el tiempo y son sostenidos, porque quien ejerce ese hostigamiento tiene como objetivo causar un daño en el otro. Eso es a nivel de la víctima y de este otro que hostiga. Ahora, estos pequeños traumatismos empiezan a repercutir en la salud de la persona. Tiene un impacto sistémico y eso es importante de subrayarlo, porque muchas veces la violencia y el hostigamiento se asocian a una cuestión de salud mental. Y no es solo una cuestión de salud mental. El daño es sistémico, afecta todas las áreas de la vida de la persona. Su salud física, su salud psíquica, su salud cognitiva, o sea, la manera de prestar atención, de procesar información, de planificar, su salud, también sus relaciones interpersonales dentro y fuera del trabajo, porque su vida personal también va a estar afectada. No solo va a quedar en el ámbito del trabajo, ¿no? Y el cuerpo es muy sensible a esos cambios y enseguida marca algún síntoma que es el punto de conflicto, ¿no? Por ejemplo, pérdida de peso o aumento de peso repentino, caída de cabello, dificultades para dormir. Eso yo creo que es el primer síntoma que aparece con mucha claridad. Inseguridad al momento de trabajar, si lo que estoy haciendo está bien, si está mal, porque justamente el hostigamiento lo que afecta es la integridad de la persona. Desestabiliza gradualmente a ese sujeto, por eso es tan grave. Por eso muchas veces nosotros cuando analizamos ya a alguien que ha sido víctima de una situación de hostigamiento laboral, es muy similar, los síntomas son muy similares a lo que es el estrés postraumático, son muy similares. Escenas que se repiten, flashbacks de situaciones, el aislamiento que se va viviendo en todo ese proceso, muchas veces los grupos tienen un lugar casi de cómplices. Los grupos en general son bastante homogéneos, los grupos que funcionan, sobre todo durante mucho tiempo, son grupos homogéneos que les cuesta mucho aceptar algo distinto, ¿no? El diferente dentro del grupo. Cuando alguien queda en la mira de un hostigador o de un violento, y te digo en términos masculinos porque la mayoría de las veces los datos también nos indican que son varones, y el Poder Judicial no escapa de esto, miremos cómo son los cargos superiores dentro de esa pirámide y quiénes son los que ejercen violencia, ¿no? ¿Por quiénes están ocupados estos cargos jerárquicos? Son varones en general. Entonces, cuando alguien es víctima de una situación de violencia y hostigamiento, el grupo en general tiende, no todos, pero la
mayoría, tienden a ser cómplices, por acción o por omisión, de esta escena que va armando la persona que hostiga. Porque además, para que esto se dé, el grupo tiene que ceder de alguna forma, tiene que permitir que eso suceda. O sea, hay una cultura organizacional, digamos, general, más allá de los roles que cumplen, exacto, que permite este tipo de... Totalmente. Por eso es importante evaluar lo que nosotros decimos riesgos psicosociales. Digo nosotros, es la bibliografía internacional y nacional. De hecho, OIT este año, como lema, para el 28 de abril, que es el Día Mundial de la Salud y la Seguridad, toma la evaluación de los entornos psicosociales. Y en virtud de esa evaluación de los entornos psicosociales, ¿es que se tiene que realizar el protocolo de actuación o no tiene vinculación? Están totalmente asociados, porque nosotros solo pensamos un protocolo de violencia laboral enfocado en la violencia como hecho en sí, no estamos viendo la antesala. Y ahí es donde entra el entorno psicosocial. Y esto es relevante porque la mirada ya deja de estar puesta en un conflicto de dos para pensar cuál es el rol que tiene el ambiente, el entorno psicosocial que genera las condiciones para que una situación de violencia o de hostigamiento se dé. Y ahí está la responsabilidad del empleador, de evaluar, de capacitar, de generar espacios específicos para tratar este tipo de cosas. Son espacios interdisciplinarios, ahí juegan, digamos, roles como las áreas de medicina laboral, las áreas de higiene y seguridad, por supuesto el sindicato, y personal específicamente formado para esto. ¿Cómo ves la actuación del sindicato en este escenario? Clave. Si el sindicato no participa, es muy difícil que sobre estas problemáticas se puedan avanzar. Primero, si nosotros pensamos en capacitaciones, por supuesto que el rol del empleador es preponderante en el sentido de la obligación de capacitar a todo su personal en este tipo de problemáticas, pero el sindicato tiene una llegada diferente, tiene una llegada mucho más cercana y hay mayor credibilidad al momento de hablar de estas cuestiones, porque muchas veces cuando bajan las capacitaciones de la parte de empleadores, como que bueno, se toman a veces con cierta liviandad o por ahí los objetivos son otros. En cambio, cuando es el sindicato el que se acerca, yo creo que hay una manera de plantear la información mucho más empática. Ahora, este tipo de capacitación es un primer paso para lo que es la prevención primaria, difusión y capacitación, pero al momento de hacer la denuncia también. En general es el delegado o la delegada que ha sido formada en este tipo de problemáticas quien puede identificar rápidamente cuando hay terreno fértil para que una situación de violencia y hostigamiento se empiece a dar. Y es ahí donde puede intervenir. Primero acompañando, identificando, develando situaciones que por ahí están muy naturalizadas, y esto hay que empezar a cuestionarlo, naturalizadas en la dinámica de trabajo. Y por el otro lado, porque el momento de la denuncia es un momento crucial para quien se anima a empezar a ponerle palabra a ese padecimiento y necesita un acompañamiento a largo plazo. Y ahí el delegado es muy importante. ¿Cómo voy a identificar, digamos, la existencia de una violencia laboral y la situación conflictiva que pueda tener un sector por una mayor cantidad de trabajo? Bueno, a veces se confunden lo que es el estrés de lo que es una situación de violencia laboral. Por eso las evaluaciones son importantes. Cuando yo hablo de riesgo psicosocial, por ejemplo, alta demanda de trabajo y menos recursos para poder hacer frente a esa demanda, menos tiempo, menos elementos de trabajo, menos personal, porque hay algo que se sufre mucho en el Poder Judicial, eso inevitablemente me va a dar una situación de estrés. Hay este desbalance, una fórmula muy básica, pero que siempre la pensamos en este sentido, nos va a dar una situación de estrés. Ahora, si yo regulo la carga de trabajo y tomo en cuenta esos factores que mencionaba antes, eso se puede resolver, ¿no? En los casos de violencia laboral no, porque los riesgos psicosociales implicados son otros. Por un lado, tenemos en general líderes o cargos jerárquicos que no han tenido formación de ningún tipo para manejar grupos. Entonces no tienen habilidades, lo que llaman habilidades blandas, no las tienen, y lo que hacen es utilizar, mal o bien, los recursos personales que tienen. En general no son los que se aplican para los grupos de trabajo, sino para su vida personal, pero para los grupos de trabajo no. Entonces ahí ya tenemos una falencia. Entonces tenemos liderazgos que son inefectivos.
estructuras piramidales, rígidas, donde todavía las inequidades de género están muy presentes, ¿no? Empezamos a ver como aspectos de las cuestiones de la cultura de la organización y de la estructura de la organización. Hay que modificar una estructura, eso es un gran desafío, pero que bueno, hay que empezar a sostenerlo. Trabajar en equidad de género es clave. De hecho, cuando vos lees el convenio OIT y habla de violencia laboral, incluye las cuestiones de género, le da una relevancia aún mayor, porque justamente quienes más padecen de estas situaciones son mujeres, son grupos minoritarios, mujeres, disidencias. Entonces ahí hay que poner un foco. Entonces trabajar en equidad de género al interior del lugar de trabajo es clave. Esa es como la base. Y por supuesto después mejorar los canales de comunicación, la forma de resolución de conflictos. Si bien un conflicto no es lo mismo que una situación de violencia, muchas veces conflictos enquistados, mal resueltos, son como el primer escalón para una situación de violencia cotidiana. Entonces, si nosotros trabajamos en estas cuestiones, ya podemos empezar a contener o por lo menos reducir algunos riesgos psicosociales que serían los detonantes de las situaciones de violencia. La persona que siente o cree que puede sentir que se encuentra en una situación de violencia favor, digamos, sería conveniente o recomendable, no sé cómo lo ves, que haga una consulta profesional, que mantenga consultas profesionales como una prevención para... Sí, porque es empezar a ponerle nombre a eso. Primero, se corre del lugar de la culpa, porque muchas veces la persona que es víctima, sobre todo de hostigamiento, ¿no? de violencia psicológica, que es la que más se padece en este tipo de procesos laborales, muchas veces siente que es ella quien es la culpable de esto que le está pasando, o porque dijo algo que no tenía que decir, o porque se equivocó en algo, o porque algo de ella hace que los demás reaccionen de tal forma. No nos olvidemos que el grupo muchas veces es funcional en estas situaciones, entonces también la va apartando y va reforzando ese lugar de culpable, de chivo expiatorio. Termina siendo el chivo expiatorio del grupo, ¿no? La que carga con todos los males, la molesta, la que siempre se queja. Entonces muchas veces asume ese papel y supone que algo de lo que le pasa es por ella. Entonces, hacer una consulta empieza a ponerle nombre a lo que está pasando, y que no es una cuestión personal, sino que está sufriendo violencia o acoso, o bueno, los distintos, algún tipo de violencia laboral. Eso ya marca un antes y un después en la manera de pensar la problemática, porque además ahí la responsabilidad empieza a quedar al lado del empleador, porque esto sucede en el lugar de trabajo y por lo tanto debe resolverse en el lugar de trabajo. Y ahí cada uno tiene su responsabilidad. ¿Cuáles serían los primeros pasos para realizar un diagnóstico sobre la situación de riesgo psicosocial? Bueno, hay muchas herramientas que se pueden aplicar. Primero, esta que sacó OIT este año, sacó una guía muy completa, de hecho OIT para las Américas, sacó una guía de evaluación del entorno psicosocial, que es muy buena porque evalúa el entorno y evalúa también, hay una autoevaluación para cada trabajador y es muy fácil de tabular, es una herramienta práctica, te da muy buena información. Por el otro lado, nosotros, como país, en general utilizamos lo que se llama un cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial, el COPSO, que si bien no es nuestro, es canadiense, nosotros lo hemos adaptado, es el que usa Chile, por ejemplo, que también lo adaptó. Bueno, Chile viene con muchas cuestiones resueltas en ese sentido, pero que nosotros podríamos utilizar. De hecho, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación publicó no hace mucho tiempo los valores de referencia que nosotros podemos tomar para compararnos a nivel país. Ya no tenemos que compararnos con otro país, a nivel país, para ver dónde estamos ubicados según los datos que nos den la aplicación de esta herramienta. Esa es una buena herramienta porque justamente ahí hacemos prevención. Es un diagnóstico anual que se puede ir haciendo y después hay herramientas específicas para grupos o para individuos, por ejemplo el cuestionario de Lehman o el de Cisneros que sacó Iñaki Piñuel, también que es un referente español, también se pueden utilizar. Pero eso es una mirada más individual. La anterior que mencionaba tiene que ver con una evaluación integral del riesgo psicosocial, que además no solo sirve para lo que es violencia laboral, sirve justamente para evitar estrés, para que nosotros cuando planificamos nuestra intervención partamos de un buen diagnóstico. Es decir, el diagnóstico está errado, todo lo que vamos a hacer después no va a funcionar. Es una pérdida de
tiempo, de dinero, es totalmente iatrogénico para la gente. Entonces lo más importante es poder hacer un buen diagnóstico y a partir de ahí trazar nuestro plan de acción. Bueno, gracias por contestar. No,